El 14 de junio de 2022, la policía italiana acababa de llegar a un descampado en Mascalucia, una localidad de la región de Sicilia. La misión que afrontan los carabinieri es mucho más ardua que la habitual. Buscan a Elena del Pozo, una niña de 5 años, que lleva 24 horas desaparecida. En tan solo minutos, los oficiales descubren lo que no deseaban encontrar. Bajo barro, arena y cenizas del volcán Etna, yace enterrada la pequeña. Lo más sorprendente del caso fue descubrir quién estaba detrás de aquel terrible hecho, pues minutos antes del hallazgo, alguien había confesado todo. En el año 2022, la pequeña Elena del Pozo se había convertido en una hija de padres separados. Su madre Martina Patti, de 23 años, y su padre Alessandro del Pozo, de la misma edad, habían decidido cortar su relación meses antes de su asesinato. Pese a que sus padres ya no estaban juntos, Elena tenía contacto con ambos, vivía con Martina y varias veces por semana visitaba a Alessandro. A la vista de terceros, parecían tener una vida normal. El 13 de junio de 2022, un día antes del hallazgo del cuerpo de Elena, la niña fue al jardín de infantes como todas las mañanas. Pasó la jornada allí y después del mediodía, su mamá la fue a buscar. Parecía ser un día normal, pero alrededor de las 4 de la tarde, Martina fue a la policía para denunciar el secuestro de su hija. Bajo el sol del sofocante verano europeo, Martina corrió hasta la comisaría. Al llegar los carabinieri, como llaman a los oficiales en Italia, notaron de inmediato su exaltación. Mientras hacía esfuerzo por mantener su respiración, denunció con la voz quebrada que habían raptado a su hija hace apenas unas horas. Martina les contó a los oficiales que luego de buscar a Elena en el jardín de infantes, 3 hombres encapuchados interceptaron su auto y forzaron la puerta para llevarse a la niña. Según su relato, ella intentó intervenir y quiso luchar, pero uno de los secuestradores estaba armado y amenazó con herir a la pequeña. Elena gritaba desconsoladamente, pero en tan solo segundos la subieron a otro coche y se dieron a la fuga. Mientras intentaba contener el llanto y le temblaba el pulso, Martina prosiguió con el relato. Contó que pocos minutos después del secuestro, los delincuentes se comunicaron con ella y le exigieron un rescate, un monto que a ella se le hacía imposible pagar. Por eso, desesperada y sin saber qué hacer, se presentó a hacer la denuncia. Pero Patti no dio solamente información sobre el rapto de su hija, sino que le brindó a la policía una posible hipótesis. Dijo a los oficiales que para ella, el responsable de todo era Alessandro del Pozo, su expareja y padre de la niña. La mujer aseguraba que había relación entre el rapto de Elena y su ex, porque anteriormente había sido testigo de que él había recibido amenazas. El hombre tenía un largo historial criminal por robo y tráfico de drogas, lo que según Patti había terminado en el secuestro de la niña. Dado el historial criminal de Del Pozo, la hipótesis parecía probable. La madre, desolada frente al comportamiento de un padre delincuente, no tenía por qué estar mintiendo. Pero, ¿qué había pasado entre ellos realmente? ¿Cómo una joven estudiante de enfermería había tenido una hija con un supuesto criminal? Martina y Alessandro se conocieron en una academia de manejo cuando ambos tenían 18 años. Apenas se vieron, el amor nació, y a los pocos meses de haber comenzado una relación, Martina quedó embarazada. Según algunos testimonios, los padres de ella le sugirieron abortar. Sin embargo, la pareja se negó y decidió seguir adelante con el embarazo. Meses después nació Elena, pero la llegada de la pequeña estuvo acompañada de una crisis de pareja.
tan profunda que se volvió imposible de solucionar. Durante los primeros años de vida de Elena, la convivencia se había vuelto insoportable. Los celos eran una constante y la pareja había llegado al punto de perderse el respeto el uno por el otro. Las peleas eran tan recurrentes que en varias oportunidades se habían separado, pero como en todo círculo de toxicidad, volvían a estar juntos para retomar el vínculo. Más allá de los intentos, lo cierto fue que del amor inicial ya no quedaba nada. De hecho, en una oportunidad, Martina denunció a Alessandro por malos tratos, aunque tiempo después retiró la denuncia. Era todo lo contrario a una familia feliz. Por eso, meses antes del hallazgo del cuerpo de Elena, ambos habían terminado definitivamente con la relación. Durante los años de amor turbulento, la vida personal de Alessandro también estuvo convulsionada. En 2020, el joven se vio envuelto en la delincuencia, cuando quedó atrapado en un conflicto de tráfico de sustancias y llegó a estar preso por robo, aunque un año después, salió absuelto del crimen al cual lo habían vinculado y recuperó su libertad. Fue en aquel entonces que recibió las amenazas, las cuales Martina mencionó en la denuncia por el rapto de Elena. El problema de las amenazas como prueba del presunto secuestro de la niña era que habían ocurrido un año atrás y estaban vinculadas a un delito del cual Alessandro había quedado absuelto por la justicia. Del Pozo ¿realmente tenía algo que ver con el supuesto secuestro de Elena? ¿Por qué Martina estaba tan segura de que él estaba vinculado con el rapto? La experiencia de la policía sería vital para el avance del caso. Cuando Martina llegó a la comisaría a realizar la denuncia, los carabinieri la retuvieron en el lugar. Si bien mostraba un estado emocional muy verosímil respecto al rapto de un hijo, a medida que avanzaba el interrogatorio, notaron algunas inconsistencias. Había algo raro en sus dichos. Sobre todo sospechaban de la supuesta intervención del crimen organizado en un secuestro y posterior pedido de rescate. La teoría del rapto era casi insostenible por una simple y sencilla razón. La familia no tenían dinero suficiente como para ser extorsionados. ¿Por qué pedir una abultada recompensa a alguien que no puede pagarla? En ese sentido, la policía no tardó en deducir que si alguien había secuestrado a Elena, no lo había hecho por dinero. Entre las diferentes personas interrogadas, la policía tomó contacto con Testa del Pozo, la hermana de Alessandro. Inmediatamente la mujer sospechó de la versión del secuestro planteada por Martina. Según ella, hacía años que la relación de su hermano y su excuñada estaba marcada por la violencia y los celos. Si bien ya llevaban un tiempo separados, aquella teoría parecía haber sido armada solo para perjudicar a Alessandro. Pero entonces, ¿dónde estaba Elena? En el relato del hecho, Patty había asegurado que el suceso se había dado a la salida del jardín de infantes. Atentos a este dato, los agentes fueron hasta allí y revisaron las cámaras de seguridad que, para su fortuna, apuntaban al frente del edificio. Al revisar las imágenes, la teoría construida por Martina se cayó en 1000 pedazos. Las cámaras no habían registrado ningún secuestro, ni siquiera un comportamiento sospechoso. Solo se veía el transcurso de un día común y corriente de junio. Martina continuaba detenida, y a medida que pasaban las horas, las sospechas no paraban de aumentar. Los agentes siguieron con el interrogatorio, y a causa de tantos cabos sueltos, las preguntas se volvieron cada vez más incisivas. Estaban seguros de que pronto podrían desmantelar la coartada, que más allá del drama con el que había sido contada, era prácticamente insostenible. Cuando se estaban por cumplir las 24 horas de la desaparición, y la mujer seguía siendo interrogada, ni el más hábil hubiera podido sostener tantos huecos en la historia. Entonces, sabiendo que la situación no daba para más, uno de los oficiales la miró fijo y le preguntó con seriedad: «Martina, ¿dónde está Elena?». Y finalmente la joven se quebró. Quizás su culpa era demasiado grande como para poder aguantar más tiempo mintiendo. Quizás el miedo de ser condenada la carcomía por dentro.
es algo que no podemos responder, pero lo que sí se puede asegurar es que Patty se derrumbó y confesó haber ultimado a su propia hija con un cuchillo de cocina. Luego de haber dado fin a la mentira del secuestro, Martina condujo a los oficiales al descampado, en donde había enterrado a Elena, a tan solo 600 metros de su casa. En medio del predio, en un pozo poco profundo, estaba el cuerpo de la niña, envuelto en bolsas de basura. Días después, se conocieron los resultados del examen forense. La pequeña había sido asesinada con más de 11 puñaladas. Uno fue en los vasos de la arteria subclavia en el tórax. Aquel fue el cuchillazo que terminó provocando su deceso, que lejos de haber sido inmediato, fue lento y doloroso. Cuando el cuerpo fue hallado, las autoridades ya tenían algunas certezas. El secuestro nunca había sucedido y la pequeña había sido asesinada por su propia madre, pero todavía quedaba la tarea de reconstruir aquellos hechos. La noche antes de ser asesinada, Elena durmió con sus abuelos. Si bien Martina no tenía buena relación con sus ex-suegros, la niña sí mantenía contacto con ellos. A la mañana siguiente, Testa, su tía, la pasó a buscar y la llevó al jardín de infantes, en donde transcurrió la jornada con normalidad. Mientras Elena se encontraba en el jardín, Martina, que además de ser madre cursaba la carrera de enfermería, pasó su mañana estudiando en la biblioteca de la universidad. Luego, minutos antes de que se hicieran las 13 horas, fue al jardín de infantes en busca de su hija. Cuando llegó al lugar retiró a Elena. Juntas se subieron al auto y sin pasar por ningún suceso, regresaron a su casa en Mascalucía. Cuando llegaron a su casa, Martina preparó la merienda, le sirvió a su hija un budín de chocolate. Elena disfrutó comiéndolo mientras veía los dibujos animados. Hasta ese momento, parecía ser un día como cualquier otro. La niña había ido al jardín, Martina había estudiado la carrera que le apasionaba, y ahora Elena disfrutaba de un rico budín. Hasta el día de hoy, se desconoce lo que hizo Martina mientras la pequeña miraba los dibujos animados. Lo que sí se sabe es que de repente todo cambió. Aquella merienda sería la última. Martina tomó un cuchillo de cocina, una pala, un asadón y 5 bolsas de residuos. Luego apagó el televisor y subió a Elena al auto. En aquel tranquilo barrio, el motor rugió y se puso en marcha, pero no recorrería mucha distancia. Tan solo 600 metros separaban el hogar de lo que sería el escenario del horror. En medio del descampado, Martina Patty usó cada uno de los elementos que había preparado en su casa, bajó a la niña del auto y la atacó sin remordimiento, al menos en 11 ocasiones. Más tarde se supo por las heridas analizadas en la necropsia que la pequeña intentó escapar, pero su madre se lo impidió. Así, una niña de tan solo 5 años se convirtió en víctima de un homicidio particularmente lento. Elena sufrió. Después de asesinar a su hija, Patty siguió adelante con su plan. Tomó el asadón y la pala y cavó un pozo de unos pocos centímetros de profundidad. Luego metió a la niña dentro de las 5 bolsas de residuos, puso el cuerpo bajo una fina capa de tierra y cenizas, y como si nada hubiera pasado se fue. Una vez que llegó a su casa, al hogar que jamás volvería a ser su hogar, Martina se bañó y se cambió la ropa. Tenía que limpiarse toda la sangre que llevaba encima. Incluso luego de confesar y quedar detenida, la policía registró la propiedad e incautó una playera con sangre, la misma que había vestido el fatal 13 de junio. También se encontraron restos del budín de chocolate que la niña no había terminado de comer. Una vez que estuvo limpia, Martina afinó los detalles de su plan. Tenía que contar a la policía cómo había sido el supuesto secuestro de su hija. Minutos antes de las 16 horas, se subió al auto y condujo hasta la comisaría. Delante de los carabinieri, interpretó su papel de madre desesperada, pero no pasó mucho tiempo hasta que el plan se desmoronó delante de sus ojos. Apenas confesó haber asesinado a su hija, Martina dio a la policía la información suficiente para hallar el cuerpo. Luego brindó algunos datos puntuales, por ejemplo, qué le había dicho a Elena para llevarla al descampado.
Según su relato, le dijo a la niña que quería llevarla a un lugar donde su madre jugaba desde pequeña. Elena no lo conocía y tenía curiosidad de verlo. Así la convenció para que dejara el budín de chocolate sin terminar y saliera contenta de su casa. Aún más allá de los detalles brindados, cuando Patty fue interrogada respecto al momento puntual del asesinato, declaró no recordar lo que había hecho y que mientras apuñalaba a su hija, no la miró a los ojos, pero en el lugar había otros elementos más allá de la visión. ¿Acaso no la había escuchado sufrir? ¿No la había sentido cuando intentaba escapar? Todavía había varios cabos sueltos en su testimonio. El horror era tan, pero tan grande, que en pocas horas, el caso tomó relevancia internacional. El mundo se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? Martina confesó el asesinato. Sin embargo, no dio ningún motivo. Dijo, yo lo hice, y no sé por qué. Frente a la falta de respuestas, los fiscales armaron su hipótesis. De acuerdo con las investigaciones y declaraciones posteriores al crimen, Patty había ultimado a su hija, motivada por los celos y el resentimiento. Desde hacía años, Martina estaba en una relación conflictiva con el padre de Elena, y eso no era una novedad. Pero lo que sí había cambiado era que Alessandro había iniciado una relación con otra mujer. El problema era que no se trataba de un simple amorío, sino que además, la nueva novia tenía buena relación con Elena. Los celos de Martina eran dobles, por su ex y por su hija. Ella no solo tenía conflictos con Alessandro, sino también con la familia paterna de la niña. Tanto la abuela como la tía de Elena declararon que en múltiples oportunidades, Martina había intentado obstaculizar la relación con ellos. Además, agregaron que era común que Patty maltratara a su hija. Incluso habían sido testigos de que a veces la golpeaba. Si los celos y los maltratos eran comunes, ¿por qué la violencia escaló aquel 13 de junio? ¿Qué había pasado para que Martina decidiera terminar con la vida de su propia hija? La noche anterior a su asesinato, Elena la pasó en la casa de sus abuelos, pero ellos no eran los únicos que estuvieron allí. También estaba su padre Alessandro con su nueva novia. Teniendo esa información, las autoridades supusieron que al día siguiente, cuando su madre la pasó a buscar por el jardín de infantes, Elena le habría contado que se había divertido con la nueva novia de su papá. A partir de escuchar aquel relato, Martina habría sido dominada por emociones posesivas, llegando a percibir a su hija como un elemento más dentro del juego de celos y destrucción que tenía con su expareja. Según los investigadores, el crimen había sido un acto extremo de despecho y venganza hacia Alessandro, con su propia hija como el blanco de aquellos sentimientos aniquiladores. Si Martina no podría ser parte de la familia, entonces no iba a haber ninguna familia, y se encargó de destruirla, aunque eso implicara terminar con la vida de su propia hija. Un año después del asesinato de Elena, se dio inicio al juicio de Martina Patty. Durante aquel año, ante el primer tribunal de lo penal, comenzó la constitución de las partes. Más allá de la acusación de la fiscalía, Alessandro y los abuelos paternos de la niña se sumaron como querellantes con la abogada Bárbara Rossimbale. Por su parte, Martina fue asistida por Gabriele Celestini, su abogado defensor en los cargos que tenía que afrontar: homicidio agravado por la premeditación y la relación de parentesco con la víctima. Durante el año que duró el juicio, Patty sostuvo ser la autora del crimen, pero continuó sin explicar el motivo. De la misma manera que figuraba en la acusación, los fiscales basaron su estrategia en la premeditación. Por ende, Patty tenía capacidad para entender lo que había hecho. Por su parte, la estrategia de la defensa se basó en la teoría de que en el momento del asesinato, Martina había tenido un estado pasajero que le impidió controlarse. Según el psiquiatra asesor de la defensa, la joven se encontraba en estado disociativo. Finalmente, en junio de 2024, Martina Patty fue condenada a 30 años de prisión por homicidio premeditado agravado, ocultación de un cuerpo y simulación de delito.
En el juicio hubo elementos suficientes para constatar la premeditación de Martina, quien llevó consigo herramientas para herir fatalmente a su hija, condujo 600 metros y luego enterró el cuerpo. Después, simuló el supuesto secuestro para ocultar el asesinato que ella misma había llevado a cabo. Según la jueza del caso, Daniela Monoca, el hecho de que Martina hubiera montado una escena y la sostuviera durante casi 24 horas era un indicativo del instinto criminal y la alta peligrosidad de Patty. Desde un inicio, Martina tuvo claras intenciones de terminar con la vida de Elena, y una vez que lo hizo, jamás mostró arrepentimiento, ni siquiera durante todo el año que llevó el proceso judicial. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.